Está con nosotros para compartir la parte final de Visión Integral, Joan Peguero. Él es psicólogo clínico, especialista en prevención de la conducta suicida. ¿Es correcto, Joan? Bueno, claro, claro. Un placer El tenerte placer es en mío. Visión Integral. Pasamos del segmento hoy a tener un pequeño diálogo, una pequeña conversación por estos acontecimientos que se han suscitado, por este hecho que ha impactado a la sociedad dominicana, ¿no? Así que para mí es un placer tenerte acá. No, el placer es mío, ya como parte del equipo. Así es, así es. Mire, este acontecimiento del día 23 de julio, ¿no? Recientemente, de este joven de apenas 30 años, ocurrió un hecho trágico, lamentable, donde perdió la vida una señora de 70 años y 5 personas más fueron heridas de armas blancas, fueron heridas con armas blancas, y incluyendo a su padre, o sea, algo muy trágico. Y el perro. Un paciente parece, eh, con tratamiento psiquiátrico, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado para ese detonante? Porque la familia estaba en tratamiento ya hacía varios años, era medicado, ¿verdad? Pero este ataque que le puede dar a usted lo que se llama esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia sería el trastorno. Sería el trastorno, El o nombre sea, que llevaría a la la enfermedad. enfermedad como tal. Entonces, ¿qué pudo haber pasado para que ocurriera un hecho como este? Descuido de la familia, no estaba tomando el medicamento, son cosas que se pueden prevenir, no se pueden prevenir. ¿Cómo tú evalúas esta situación que ocurrió, que ha dejado una situación en ese edificio terrible? Claro. Y en todo el mundo, o sea, la gente en este país ha dicho, bueno, pues si hay un paciente con esa misma condición en el edificio donde yo vivo, y la gente se ha empezado a cuestionar un poco sobre este hecho. ¿Cómo tú lo ves? A y B son correctos, o sea, se pueden dar ambas. Es a veces difícil predecir una conducta, no es imposible, pero es difícil y hay que evaluar mucho el contexto. Según yo estuve investigando, le comentaba a la joven de servicio que el día antes incluso él había ido a Corazones Unidos donde había comenzado con un proceso nuevo de medicación. Y aparte de eso, él estaba llevando la medicación, pero varios de los indicadores o agitadores, digámoslo en un lenguaje llano, en un paciente con algún tipo de psicosis, o hay que definir bien lo que es la psicosis, y muchas veces la psicosis viene acompañada de una agitación psicomotriz. eh, no necesariamente el hecho de que una persona tenga esquizofrenia o algún tipo de trastorno psicótico tiene necesariamente que ser agresivo. Incluso las estadísticas dicen lo contrario, que las personas que padecen algún tipo de enfermedad acompañada de una crisis psicótica suelen ser más víctimas que victimarios Y que están medicados. y están medicados. Pero ¿qué sucede? Que la medicación puede llegar a un momento donde el paciente se encuentre muy agitado y la medicación no haga el efecto esperado. Por eso entonces tiene que haber un seguimiento permanente. Constante. Entonces debe de haber un grupo de apoyo muy bien estructurado. Eso es si decimos que también el consumo de alcohol o de droga puede ser un agravante o una situación emocional. Porque él recientemente venía de la casa de la mamá, comenzó a vivir con el papá, o sea que hubo cambios. Era muy diferente, o sea, quizás Quizá era muy servicio, diferente. vivir con el papá, quizás no la misma atención, no el mismo seguimiento, digo, especulando, ¿no? Pero es que es Exacto, posible. exacto. Algún tema de salud se ha hablado de que podía estar con un tema de una infección urinaria, eso, hasta ese tipo de cosas se han dicho, y que eso podría también provocar ese tipo de cosas. Me llama la atención porque han hecho muchas especulaciones. El padre recientemente dijo que el hijo de él estaba diagnosticado con esquizofrenia tipo paranoide hace 10 años. Sufrido para Eso lo dice él recientemente, pero no hay ningún peritaje psiquiátrico forense que diga que evidentemente él tiene esquizofrenia, porque hay que ver, hay que definir lo que es la Pero bueno, esquizofrenia. así que entremos a esa definición para que la gente que lo ve pueda entender de qué estamos hablando. Claro, la esquizofrenia, en un lenguaje llano, es un trastorno que se caracteriza por una alteración de la realidad. La esquizofrenia viene acompañado de delirios y de alucinaciones. El delirio es una alteración del pensamiento, de cómo la gente procesa esos pensamientos, pero
cuando hablamos de alucinaciones, hablamos de una alteración de la percepción de la realidad. O sea, Tú ves cosas que otros no ven. que otro no ve o Ok. escuchas o hueles. Exacto. Entonces, cuando tú tienes una alteración del pensamiento, simplemente es una idea. O sea, simplemente para explicarlo más claro, yo puedo tener una Y alteración. eso puede pasar, dura un tiempo y puede pasar. Claro, bajo los consumos de alcohol o de sustancias psicoactivas, Puede ocurrir. se ve mucho que se altera mucho la idea y también se puede alterar la percepción, pero pasa el efecto y uno Vuelve a la recupera el normalidad. ritmo normal. Entonces, ahí estamos hablando de esquizofrenia. Y al principio se habló que tenía algún tipo de trastorno psicótico y los medios de comunicación asumieron esquizofrenia y se comentó que tenía esquizofrenia. Entonces, me llamó mucho la atención cómo ese mal manejo alertó a la población sobre lo que es la esquizofrenia y la gente asoció esquizofrenia con agresividad. Que es un tipo peligroso, que es incontrolable, que puede cometer cualquier hecho Es un de violencia esquizofrénico. en algún momento, incontrolable. Exponiendo la imagen de él inmediatamente pasó el caso. Ya al Que otro día no se estaba podía la imagen tipificar de que fuera esquizofrenia sin serlo, Exacto, exacto, no había porque no hay nadie que haya hecho sí, eso es lo que era un eso es lo que comentario, parece. pero no había evidencia de que dijera aún todavía el abogado de la persona que falleció comentó eso, que no hay un peritaje forense que diga que la persona Pero sí tiene padece un de esquizofrenia. trastorno. Sí hay un trastorno de base, sí hay un trastorno. Ahora, independientemente de que tenga un trastorno, el hecho de que una persona tenga un trastorno psicótico no necesariamente quiere decir que es disfuncional, como muchos especialistas incluso han aludido, que ya que el trastorno, que los trastornos psicóticos, como le llamamos los especialistas, se caracteriza por la disfuncionabilidad. Sí, se puede dar el caso de que una persona, lógicamente, con una alteración de la realidad, sea disfuncional, pero hay muchas personas que hacen un trastorno depresivo y con crisis psicóticas y son funcionales. Pero uno le puede permitir a una gente que no tenga ningún conocimiento, a algún periodista que haga un comentario, a alguna gente que ahora en las redes que se escribe de todo y se dice, pero no a un profesional que No a pueda un tener profesional. ese tipo de confusión o generar ese tipo de confusión, tipificar algo que no es correcto. Y hasta un periodista, porque ¿qué dice el artículo 38 de la Constitución sobre la dignidad humana? Que siempre se debe de prever la dignidad humana por encima de todo. Cuando tú expones a una persona con una afección mental, tú estás violentando esa dignidad humana y lo estás etiquetando. Incluso lo estás etiquetando del término loco que aquí utiliza. Porque hay un tema con la salud mental y es que hay tres niveles de atención. Está el primero, segundo y tercer nivel de atención. El primer nivel de atención es educativo y es preventivo. O sea, es preventivo y debería ser educativo. Entonces, nosotros como no tenemos una educación en salud mental, nosotros solemos etiquetar y estigmatizar los problemas de salud mental. Y fíjese, como un ejemplo de eso fue que del 2024 al 2025, ¿cuántos casos hemos visto de usuarios o pacientes? Por eso uno queda alarmado por este tipo de casos, pero uno, eso no se ve no se ve. Hemos tenido tres casos. Se dice que el 1% de la población. Pues yo conozco un caso del 2000, como del 2000. Recuerdo que ocurrió en un apartamento en el Evaristo Morales, que mataron a un señor en el ascensor. Sí, no recuerdo ese caso. Ok. Pero después yo lo había escuchado otro caso así. Hubo un caso en el 2024 de la militar del ejército que degolló a su hija, Sí, y claro. hubo otro en marzo No, recientemente claro. del joven que mató a su suegra y a su hija de 3 años e hirió a su esposa. Sí, a otro caso Ahora, más. yo voy más profundo porque es más fácil tú decir que el enfermo mental es el culpable. Pero ¿alguien ha visto una respuesta del Estado en temas de salud mental con relación a los casos que hemos visto? Ya van 3. Pero para quedarnos y ahorita entrar a qué Ok. pueden hacer las autoridades, el padre de él, pues dio unas declaraciones, el Ministerio Público, ¿no? Cuando le interrogaron, y digo lo que él tuvo que hacer para tratar de controlar la situación, algo muy desgarrador, difícil porque su padre, Claro. ¿no? Pudo haber perdido la vida. Y esa escena, para él, es una cosa terrible, narrar él cómo lo narra y lo que tuvo que hacer. Digo, eh, eh, ¿por qué viene ese detonante así? Es lo que yo digo, ¿por qué pudo haber ocurrido? Si él estaba tranquilo, si estaba controlado, o sea, ¿cuál es el detonante que pudo haber llevado a esta situación?
El detonante exacto es difícil uno poder decir. predecirlo, como le comenté. Ahora, en estos casos, en sentido general, se pueden dar 3 puntos a considerar. Uno, que la medicación no se haya administrado o no la haya consumido de manera eficiente. El paciente puede negarse en algún momento Claro. a consumir, quizás. Claro, claro, porque puede tener algunos efectos que el paciente no considera agradables. Eso es una. Dos, que haya habido una alteración emocional, como le comenté. O tres, que haya habido consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva, sea alcohol o droga. Eso también en los pacientes con algún tipo, o en los usuarios que tienen algún Y tipo de que trastorno su padre psicótico, no se haya percatado de esta situación. es que es probable, porque la joven de servicio comentaba en un momento que días antes ella notaba que estaba un poco agitado, o sea, que la agitación estaba. Incluso fue medicado por esa agitación. ¿Será hacia su vida un poco normal, salía, porque no estaba encerrado en el apartamento? No hay un informe No hay un todavía informe, pero forense se que lo supone diga. que él, No hay un informe forense, no es algo que no me puedo tomar el atrevimiento, digamos así, de emitir un juicio, pero dentro de la reinserción social de las personas con trastorno mental es sumamente importante. pero el tratamiento que se le da a una situación como esta, bueno, es detenido, tendría que ser detenido, ¿verdad? Eh, bueno, se lleva a una cárcel, se guarda a prisión, lo llevan a Tiene prisión preventiva. prisión preventiva. Ahora 3 meses lo mandan a una cárcel en la provincia de la Altagracia, Anamuya, ¿verdad? La cárcel de Ujú. Anamuya en Higüey. Y entonces, supuestamente es un espacio que son para enfermos o para personas privadas de libertad con una condición similar a la que él tiene. Y tú dices, ese era el tratamiento que requería este caso. Pudo haber ser llevado a un centro de atención diferente y no a la cárcel. O sea, a uno le queda como todo esto, o sea, sin ni siquiera decir qué es lo que realmente entiende, para proceder como si fuera una persona que haya cometido una situación, un crimen de esta naturaleza y que lo hizo de manera premeditada, que merece todo el peso de la ley, aplicar el peso de la ley y no considerarlo como un paciente con un trastorno. O sea, es como que no veo como correcto lo que se haya hecho. Esa es una de las deficiencias que tenemos como Estado y uno de los puntos que se tienen que trabajar y mejorar. O sea, para la población dominicana, se dice que de los 10, 11 millones que somos de dominicanos, según el último censo, hay alrededor de un 1% que padece algún tipo de trastorno psicótico. O sea, que estamos hablando de que son ciento y algo. Y para esa cantidad de personas que padecen algún tipo de trastornos, no da la cantidad de psiquiatras que tenemos. Entonces, ese peritaje tiene que hacerlo un psiquiatra o un psicólogo forense, preferiblemente un psiquiatra forense. Era lo que había que proceder inmediatamente. Inmediatamente, Y no exacto. darle un tratamiento como el que se le ha dado. Y que va a agravar los síntomas de la Lógico. persona. Él no está en la misma condición con la que estaba en su casa. O sea, ¿dónde está Está la en una unidad prisión humana? y hay que ver qué condición tiene esa prisión para él poder llevar un tratamiento, darle seguimiento. Dicen que sí, pero aquí se ha dicho, he escuchado mucha gente diciendo que aquí no hay una sola cárcel. No hay hospitales, No, pero hay una sola cárcel usted me que robó tenga la condición como para que esta persona esté guardando prisión con una situación como la que tiene. Eso es cierto. La OMS habla de que se tiene que invertir alrededor del 5 al 10% del PIB en temas de salud mental. Depende de salud mental nada más. Según plantea la OMS. Ahora, ¿cuánto invierte O República Dominicana? en salud En mental salud nada más. mental, en salud Eso es mental. mucho. Es alto, Nadie lo invierte. pero por lo menos digamos que ellos te ponen un parámetro de un 5. Ven, que todavía hay que ver el nivel de población y todo eso. Pero ¿cuánto invertimos nosotros en salud mental? En salud mental. No, lo invertimos en salud lejos de jamás un 5%. Tenemos menos de un 1%, tenemos En un salud, 0 punto y algo que invertimos en temas de salud. O sea, es muchísimo menos de un 1. Entonces, si no se invierte en salud, si no se invierte en salud mental, mucho menos en tener un centro si no se invierte en los centros de reclusión que tenemos, mucho menos se va a invertir en un centro de reclusión especializado. Que eso ya un jurista le puede hablar un poquito con un poquito más de amplitud. podría, si yo creo que en medio de este proceso de 3 meses de prisión preventiva, es un proceso que va a iniciar. Están los abogados constituidos en ambas partes. El abogado de él está diciendo este no debe ser el tratamiento a un paciente con esta condición y dice que ha sido diagnosticado y el que da parte del informe
y del tratamiento que estaba llevando. Claro. Entonces debía estar en otras condiciones. O sea, puede ser procesado o que hay que esperar cuánto el sistema judicial, el Ministerio Público tiene que decir, bueno, vamos a hacerle la evaluación para determinar realmente cuál es su situación y en función de eso, si puede ser imputado o no puede ser imputado, porque es posible que no pueda ser imputable si tiene una condición de salud mental como la que se dice. Pero ya tenemos un precedente jurídico, tenemos 2 precedentes jurídicos. En el caso de la El año señora, pasado, el caso de la señora y el caso que recientemente ocurrió en marzo. Y los 2 están bajo arresto. o sea, que él podría perfectamente, aún esa condición, poder ser enjuiciado, ser condenado y guardar prisión en función de lo que termine la De justicia. lo que se termine demostrando. Pero se tiene que hacer el peritaje. Se tiene que hacer el levantamiento médico forense. Eso tiene que pedirlo, entonces debe ser el abogado y la familia. Exacto. Ahora, Ambos lo piden porque también la familia de la persona que resulta muerta también está pidiendo que dónde está el informe, que solamente es un informe clínico, pero no forense. sí, entonces es una situación un poquito complicada. ¿Qué podemos hacer en el país? Como tú dices, bueno, los hospitales que tenemos actualmente. Aquí teníamos antes el hospital psiquiátrico que todos Sí. conocíamos, ¿no? El 28, como le decía. Y la gente usaba un relajo con ese tipo de cosas. Hay que mandar para el 28. No lo tenemos. Es un hospital ahí, pero ahí cuando hay pacientes que van con algún tipo de trastorno, una consulta, pues yo creo que no hay espacio. Dicen que se han habilitado en algunos hospitales después que han ocurrido estos casos, porque si hay un paciente que va a un hospital, que no sé la clínica, si tienen, podrían tener espacio para estos casos, pero cuando va a un hospital público, algún tipo de, de atención tiene que tener. Si necesita ser internado, pues tiene que existir las condiciones para tratar al paciente con estas condiciones. ¿Existen en los hospitales No, del país? en los hospitales no. Por ejemplo, en el caso de, hay un hospital en Cristo Rey que trabaja intervención en crisis en adolescentes y usualmente no tienen cupo. O sea, cuando aparece un adolescente con una crisis, los trastornos psicóticos usualmente se Ujú. dan en la adolescencia alrededor de los 17, 18, 20 años, se comienzan a debutar en la mayoría de los casos, por lo menos el 20% de los casos comienza a debutar en estas edades. Y los hospitales que pueden recibir en ese rango de edad o menores de 18 años nunca tienen disponibilidad. Incluso en el Santo Socorro, el que está en Pero Cristo Rey, decían que tiene había como varios 7. hospitales que sí se habían habilitado algunos espacios para estos fines. Ahora, Pero no reúnen todas las condiciones. Están los especialistas ahí, está el personal entrenado, porque no es que tiene que haber un psiquiatra permanentemente ahí, pero hay un personal capacitado para poder darle seguimiento y tratar estos casos en un hospital. No, no las hay porque no hay la cantidad de médicos especialistas necesarios. Comenzando por ahí. O sea, no está la cantidad. Y para la La cantidad de cantidad de personas, psiquiatras que de se necesita. psiquiatras, O especialistas ya, un psiquiatra un especialista. psiquiatra tiene una especialidad. Igualmente, Exacto. dentro de la psicología también hacen falta más especialidades. Y segundo, estamos hablando que la respuesta se le debe de dar al 20% de la población dominicana. Al 20%. Claro, que son los que tienen algún tipo de afección mental. Tú decías que no existían los especialistas, la cantidad de especialistas que se necesitaban, porque tú hablabas Necesario. de un porcentaje bastante alto de la población que puede tener algún tipo de trastorno. Sí, Entonces, si no tenemos los especialistas, pero entonces tenemos las condiciones como para tratar este tipo de situaciones que se nos están presentando y que se nos pueden presentar. exacto. Y recientemente con todos los casos, los psicólogos y psiquiatras han alzado la voz con eso en relación a esos mismos temas. Hemos alzado la voz para que la ley de salud mental se aplique y se reestructuren las condiciones para que se le pueda brindar una buena calidad de vida a los dominicanos. Aparte de que no solamente políticas públicas para estas atenciones, sino que los seguros tampoco se Eso es otro cubren. tema. Entonces, otro tema que tenemos por ahí, la gente entonces, una gente pobre no tiene forma de hacerle frente a una situación de un familiar en estas condiciones, porque ni siquiera puede costar los medicamentos, ni puede pagar el profesional. Y que cuando hablamos de esos temas, como una vez usted y yo conversamos, no es solamente llevarlo al psicólogo, es que tiene que haber un engranaje social que le permita a esa persona funcionar de manera efectiva. Me explico. Yo, clase baja media, llevo a mi hijo un día al psicólogo, Ya. pero entonces tengo que pedir un permiso en el trabajo. Tengo que pagar un taxi.
tengo que volver al trabajo, pero yo no puedo pedir un permiso semanal. Y si mi hijo no se puede integrar a un espacio, por ejemplo, en un cuido, como le llaman en muchos sectores, o en un colegio que sea tan extendida por su misma condición de salud mental, ¿qué hago yo con ese niño? Porque yo necesito trabajar. Ujú. Entonces, ¿dónde están los trabajadores sociales? Que son los que le pueden dar seguimiento a ese tipo de Claro. casos. Ahí, entonces ahí entra el psiquiatra, ahí entra el psicólogo. ¿Cómo un psicólogo? ¿Cómo yo puedo llevar a mi hijo semanalmente a un psicólogo si los espacios públicos no me lo permiten? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué seguimiento? A esta gente que ha quedado horrorizado Claro. en ese edificio, la gente ha quedado con una situación bastante complicada. Y posiblemente yo decía ahorita que mucha gente en los edificios tenga más cuidado ahora por el tema de abrir una puerta, de tener más seguridad, porque yo decía, casos como estos podrían venir más. Claro. Como usted decía, han ocurrido algunos, pero ¿cuántos casos podemos tener de pacientes que lo estamos manejando en la casa, que lo estamos medicando en la casa, porque tú no tienes otra opción? Hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Una, y es lo que es el estrés postraumático que se va a vivir Exacto. en todo ese edificio. Van a estar preocupados, van a recordar el momento, le va a generar Gritos, ansiedad, van a tener miedo de salir, todo lo que acarrea el estrés ya. postraumático. Y para eso, cada persona vive sus duelos y sus situaciones de manera De manera distinta, diferente. pero cuando ven ya que pasan 2, 3 meses y todavía no pueden controlar la situación, es buscar ayuda de un especialista de salud mental, preferiblemente iniciar por un psicólogo, y entonces el psicólogo define si se refiere a psiquiatría o si se puede seguir trabajando en Y el Estado psicología. tiene que estar siempre dando este tipo de asistencia. ¿Quién debe hacerlo? Vuelvo y repito, al seguimiento, o sea, ¿dónde están las autoridades dando seguimiento en ese espacio? ¿Dónde están los trabajadores sociales? ¿Dónde están los psicólogos que el Estado debería de tener destinado para ese tipo de situaciones tan Bueno, catastróficas? es una situación bastante difícil. Sí, y segundo, en psicología se habla de algo que se llama efecto Weber en el suicidio, que es como cuando la noticia sobre temas de suicidio se expanden, cómo afecta a los demás. Y en este caso, cómo esa noticia afecta a toda la población. Pueden aumentar los casos, como usted Bueno, dice. muchísimas gracias. Hemos llegado al final de Visión Integral, así que te agradecemos que haya compartido esta noche el espacio y ya nos reencontramos en otro momento. Siempre pasa rápido el tiempo. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A usted, amable televidente, ha sido un placer compartir su espacio Visión Integral la noche de hoy. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante.